Hola, ¿qué más pues? Hoy vamos a aprender cuándo usar fui versus era. Cuando empiezas a estudiar español y descubres el verbo to be, ser versus estar, piensas que eso es lo peor, como no, porque tengo que aprender eso. Hasta que llegas al pasado y descubres que hay 4 formas de decir I was en español. ¿En serio? ¿Really? Fui, era, estuve, estaba. ¿Por qué? Yo entiendo completamente tu sufrimiento. Cuando yo empecé a enseñar español, también tuve esta frustración como tú, porque para mí era muy difícil explicarlo. Por eso yo empecé a analizar las conversaciones con mis amigos, con mi familia, en las películas, en las canciones. Realmente este tema fue una obsesión para mí. Muchos profesores dicen que el pretérito indefinido, o sea, el fui, fuiste, fue, fueron, fuimos, lo vamos a usar para situaciones recientes. Pero cuando yo empecé a estar así loca, obsesiva con este tema, yo me di cuenta que, la verdad, muchos de mis amigos, conocidos, películas, canciones, todos usaban el verbo era, eras, era y los demás para situaciones de un pasado reciente. Entonces, mi conclusión fue que en la vida real nosotros usamos el pretérito indefinido un 2% de las situaciones y el pretérito imperfecto un 98% de las situaciones. ¿Qué? Pero ojo, obviamente esto va a tener unas excepciones y unas situaciones especiales en las que la regla del 2,98 no va a funcionar. Hay unas situaciones en las que es obligatorio usar el pretérito indefinido, especialmente con el verbo ser. Para entender estas situaciones es muy importante recordar los usos del verbo ser. A diferencia de muchos profesores, yo no enseño ser como el permanent tense y el estar for temporary things, porque en la vida real esta teoría no funciona. Bueno, tal vez en presente, pero en el pasado no. Usamos el verbo ser para hablar de place of origin, profession, characteristics, which is personality and physical description, possession, identify, time, and location of event. Con los primeros 4 usos vamos a usar la regla del 2,98, pero con los últimos 3, identify, time, location of an event, tenemos unas situaciones especiales. Identify, tienes que usar el pretérito indefinido cuando hablas de identificar a guilty one, a responsible one. Esto es, por ejemplo, cuando tú dices yo no fui, como Shaggy, it wasn't me, yo no fui. También lo usamos cuando we identify the first, last or unique person. Por ejemplo, Neil Armstrong fue el primer hombre que pisó la luna. Time, tienes que usar el verbo ser en pretérito indefinido cuando estás hablando de completed actions. Por ejemplo, mi clase fue a las 5. La clase ya terminó, se completó, fue a las 5. También cuando estamos hablando de one-time actions. Por ejemplo, mi graduación fue en el 2004. Y el último uso es location of an event. Tienes que usar el verbo ser en pretérito indefinido cuando hablas de completed actions. Por ejemplo, la fiesta fue en la discoteca o el accidente fue en la avenida. También tienes que usarlo cuando hablas de first, last or unique event. Por ejemplo, mis últimas vacaciones fueron en Europa. Y eso es todo, muy simple. No, es mucho más simple que, que recent past, que because blah, 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 que si es Mercurio retrógrado, que si tenemos eclipse lunar. I hope this subject is clear. Espero que esté claro. Pero para asegurarme, to make sure que sí está claro, escribe en los comentarios una oración con las excepciones cuando tenemos que decir fui, fuiste, fue, fueron, fuimos. Yo personalmente voy a corregir tus oraciones. Si aprendiste algo nuevo e importante y te gustó esta metodología, entonces recuerda darle like, suscribirte y obviamente guardar este video en tu playlist para aprender español. Nos vemos la próxima. ¡Chao!